aunque no lo veas, aunque no te des cuenta, a medida que sos expuesta al Evangelio, y cuando hablamos del Evangelio hablamos de la palabra de Dios, a medida que vamos siendo expuestos, la libertad empieza a ser una realidad en nuestro corazón. No se trata de que me dé cuenta de lo que está pasando. No se trata de que te des cuenta de que estás respirando. Se trata de que sepas que estás respirando y ya. O sea que disfrutá de la libertad que ya dijo Dios que tenés. Y a medida que vayas caminando, a medida que vayas oyendo y participando del entendimiento de la palabra, esa libertad va a ser cada día más realidad en tu corazón y en el mío, ¿sí? Porque esto, la liberación final de nosotros será cuando estemos con el Señor. Y bueno, y ahí ya no tendremos más nada de qué ocuparnos ni de preocuparnos. Yo sé que acá hay gente que se ocupa, nadie se preocupa por nada. Pero bueno, por si hay alguno que está viendo por internet o desde su casa y se preocupa cada tanto, lo digo. Amados, si quieren repitan conmigo y si no quieren no importa. Formados para ser esclavos, creados para ser libres. La vida pudo haberte formado de la manera que te haya formado, las decisiones de otros sobre vos pueden haber formado determinadas cosas que quizás hoy vos las ves como medidas de esclavitud, pero la realidad es que cuando somos despiertos, cuando somos despertados, total libertad, nosotros empezamos a vivir siempre nuestra oración es que puedan ver las realidades eternas, que puedan ver la verdadera posición, que puedan comprender la libertad que el Padre les asignó cuando determinó que salirnos al encuentro. Y cuando nos salió al encuentro, las primeras palabras de Dios no fueron, bueno, ahora me vas a hacer obedecer en todo lo que te diga un pastor que tenés que hacer. Las palabras de Dios no fueron, a partir de ahora, acá tenés un decálogo de cosas para hacer y más vale que las hagas bien porque si no te corto la cabeza. Las palabras de Dios siempre son, hola hijo, hola hija, tanto tiempo separados, qué bueno que volvemos a estar unidos y a partir de esta unión yo te voy a perfeccionar para que conozcas la libertad que te asigné en la cruz. ¿Sí? Así habla Dios. Dios no habla de leyes ni de legalismos. Dios habla de vida y vida en abundancia. Una de las cosas buenas para recordar, y por eso les hice esta introducción, una de las cosas buenas que continuamente necesitamos recordar es que lo que hacemos no define quiénes somos. Yo quiero que le digas al que tenés al lado, derecha, izquierda, arriba no hay nadie, ¿no? No. De abajo tampoco. Al que tengas cerca, decile, lo que haces no define quién sos. Lo que haces no define quién sos. Ahora, si bien lo que hacemos no define quiénes somos, y eso tiene que ser una realidad que cada día más fuerte pegue en nuestro corazón, sí tenemos que saber que lo que define lo que hacemos es en quién estamos creyendo. Lo que yo hago, la manera en la que vivo, lo que está definiendo es en quién estoy creyendo o en qué estoy creyendo. En pocas palabras, quién me gobierna o qué me gobierna. De eso se trata. Cuando hago, pero no me define. No define para Dios quién soy lo que hago. Muchas personas dicen, uy, al final no cambio más, o esto no me sale, y Dios debe estar ya decepcionado de mí. Dicen otras cosas, pero estamos saliendo por internet, vamos a hacerlo poético. Dios se decepcionó y otra vez fallé, y otra vez esto, y otra vez lo otro. Y la realidad es que, si bien la gracia no es una licencia para vivir como quiero, pero sí es un entendimiento. O Dios a través de la gracia nos permite entender que si bien no nos define lo que hacemos, quiénes somos, pero sí, reitero, define quién nos está gobernando.
Nosotros vemos quién nos gobierna con las acciones que tenemos, con las acciones que manejamos. En pocas palabras, lo que estaríamos viendo es bajo qué gobierno hemos decidido poner nuestra vida. De eso se trata. Amados, la diferencia entre lo que somos y lo que hacemos es abismal. El error del humano es unirlas. Las personas suelen ser por lo que hacen y no viven por lo que son. Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. La diferencia es muy grande. Les puedo llegar a decir que la diferencia entre lo que somos y lo que hacemos es tan abismal que se puede dividir en dos mundos. Son dos mundos totalmente diferentes. El mundo de lo que hacemos y el mundo de lo que somos. No está definida nuestra identidad por lo que hacemos. Ese es un mundo. El mundo del hombre carnal se define por lo que hace. Pero el mundo Dios nos define por lo que somos. Cristo, lo que produjo en la cruz fue la libertad en nuestra mente de que esos dos mundos se mezclen. El mundo de lo que somos y el mundo de lo que hacemos. Dios nos libró de la mezcla que había en esos dos mundos. Y está y seguirá unificando en un solo mundo nuestra mente, en el mundo en el cual Él ya nos definió. El Señor nos libró del mundo en el que somos lo que hacemos. Yo quiero que me ayudes y se lo digas a alguien. El Señor te libró del mundo en el que sos lo que haces. Y nos posicionó en un lugar. Dios posicionó a toda la humanidad en un lugar. El tema es que la gente se entere. Pero la gente se entere o no, Dios ya para Él es cosa juzgada. Dios posicionó a toda la humanidad en el mundo en el que somos lo que Él definió. Y esto que parece un trabalengua, vas a ver cómo va a ser una realidad cada día más importante en todo tu ser, y esa realidad te va a permitir vivir descansando y en el reposo de la libertad de Dios. Cuando te vengan ganas de hacer para hacer, cuando las personas, los entornos, la gente, pero cuando las personas y todo tu entorno y todo lo que ande dando vueltas, tu pasado y lo que sea, trate de definirte por lo que haces, vos te vas a acordar que no soy lo que hago, soy lo que Dios habló y en ese mundo me posicionó. El Evangelio se nos va presentando, por eso les decía, esto es paulatino. Cada exposición al Evangelio, cada exposición a la palabra de Dios, y no solo cuando vengo a una reunión, sino cuando estoy en mi casa, en mi intimidad. Cuando decimos en mi intimidad con Dios, ¿saben cuál es la intimidad con Dios? Es la intimidad de tu corazón. Podés estar en tu casa o en la vereda. No significa que tengas que estar en un cuarto encerrado. Esa intimidad ficticia que trae la religión, hermano, la intimidad con Dios, vaya, cierre la puerta y cuando vez que cierre la puerta, ore. Yo no sé si ustedes lo han hecho, alguno de los que está acá lo ha hecho, los que recién comienzan, ¿no? Y gracias a Dios, que no viviste lo que voy a relatar ahora. Pero hay gente como yo que estuvo medio cucú, y ponía una silla para hablar con el Espíritu Santo en su habitación. ¿A alguien le pasó, además de a mí? No me dejen solo con los nuevos. Ah, vieron que fueron varios. Allá me levantaron las dos manos. Amados, la intimidad que Dios propone es una intimidad constante en nuestro corazón. El Señor le dijo a la mujer samaritana,
Ya no van a adorar en este monte, ni van a adorar en Jerusalén. Los que van a adorar, los que yo considero adoradores, lo harán en el espíritu y en verdad, o sea, con toda la mente y con todo el corazón. Esa será la intimidad que yo quiero. A esos adoradores son lo que estoy buscando. Los que se quedan a solas conmigo en su corazón. Los que despejan el corazón de lo que les roba la intimidad conmigo. De esa intimidad es de la que habla el Señor. Amados, el Evangelio se nos va presentando en todo momento que yo desee que se presente, pero en una reunión como esta está bueno porque es, lo decíamos hace unos días, en una reunión como esta es donde los niveles de fe suben, porque se suma la fe de cada uno de nosotros, la fe de Dios expresada en cada uno de nosotros. Entonces, entre todos estamos construyendo una palabra de gobierno, una palabra de guía, una palabra de la que nos estamos alimentando y que está produciendo medidas de Cristo en nosotros. Aunque vos digas, pero si el que está hablando sos vos, pero vos también estás ahí y estás prestando atención para ser instruido y construido en la palabra de Dios. Y entre todos vamos subiendo. Yo de tu fe, no te das cuenta, pero yo te pungueo fe. Desde acá yo te veo a full y yo digo, oh, vamos más. Amados, el Evangelio va despertando nuestra mente al entendimiento del mundo Dios. Y lo voy a decir hasta que me canse. Y como no me voy a cansar, lo voy a volver a decir y lo voy a volver a decir. Dios va despertando nuestra mente al entendimiento de que somos lo que Él dijo y no lo que hacemos. Dios creó su mundo y ese mundo de libertad que creó, lo creó para expandirlo. El mundo Dios fue creado para expandirlo. Cuando el Señor pone el Edén en la tierra, que es un tipo, sombra y figura, es un ejemplo de Cristo, ese Edén debía ser expandido y reproducido. La tierra tenía que conocer el gobierno de Dios que se produjo en el jardín del Edén, donde todo fluía y donde todo estaba gobernado por Dios. Ese Edén debía ser expresado en todo lugar donde un tal Adán, representando a Dios, se mueva. Porque Adán fue puesto en la tierra para ser la imagen de Dios, para representarlo a Dios. Cuando hablamos de la imagen es la representación de. Él fue puesto para eso, para que lo que pasaba en el Edén, que fluían los ríos, que todo daba fruto, y etcétera, etcétera, que nunca faltaba de comer, que siempre había productividad, que todo funcionaba y todo marchaba y había plenitud. Eso debía ser expandido en toda la tierra. Ahora, esa reproducción que Dios planificó se detuvo, y ustedes lo pueden leer en Génesis 3, se detuvo por causa de que Adán decidió hacer lo que él quería. Adán y Eva planificaron gobernar por sobre lo que Dios les daba para gobernar. O sea, nunca busques gobernar más de lo que Dios te manda a gobernar. Más de lo que Dios te manda o te envía a hacer. Así que la reproducción que estaba prevista del Edén se detuvo en Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? Para los que lo saben y lo leyeron, buenísimo. Y para los que no lo leyeron, también buenísimo porque se los explico. Lo que pasó en Génesis 3, Adán y Eva comen del árbol que Dios les dijo que no debían comer, y a partir de ese momento Dios les dijo que desde el momento en el cual ellos hicieron eso, el Edén quedaba cerrado para ellos, ¿sí? A partir de ahí, después ustedes léanlo, los que lo tienen y los que no también vuélvanlo a leer a partir de esta palabra, porque es importante leer la Biblia a partir de cada palabra que vamos incorporando. Lo que pasó ahí en Génesis 3 detuvo la reproducción. ¿Y qué terminó pasando? A partir del momento del pecado de Adán y que Dios le cerró el Edén, el mundo se dividió
en dos. La humanidad se dividió entre el mundo de Adán y el mundo de Dios. Ya no era el mundo de Dios y todo era reproducido según Dios. A partir de ese momento pasó a ser el mundo de Adán y el mundo de Dios. Esa fue la gran separación que sufrió la humanidad. Y cada persona que nace viene con el chip de un problema interno que es un desarraigo. Toda persona que nace con dos problemas. Nace con un conocimiento de desarraigo y de rechazo. La persona sale desarraigada y rechazada ya desde el vientre. ¿Por qué se produce esto? Porque la persona tiene la conciencia de que el mundo está separado. Aunque no lo sabe, el interior, el alma, sabe que hay una separación. La conciencia, no lo tiene claro, pero el alma sí tiene claro de que hubo una separación. Necesito que esto quede claro porque es la base de lo que vamos a continuar, porque está el problema, pero vamos a hablar de la solución. Porque el Evangelio no es una presentación de problemas y de diagnósticos, sino que es la expresión de una vida que absorbe todos los problemas que la humanidad ha tenido por causa del pecado del hombre. Entonces, el terremoto que sufrió la humanidad, el sismo enorme que sufrió la humanidad, ustedes vieron que en un momento la Tierra era todo uno, ¿me siguen? ¿Sí? Y después se dice que se empezaron a separar los continentes hasta el día de hoy, que se siguen moviendo y por eso a veces hay terremotos en diferentes lugares. Bueno, eso que ocurrió y que continúa ocurriendo no es comparable con lo que pasó con la humanidad cuando el mundo Dios se separó del mundo Adán. Hubo una separación, un desarraigo en el momento en el cual Adán pecó. Y es el mismo desarraigo, es la misma separación. ¿Cuántos recuerdan la expresión, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa que dijo Jesús? Jesús no le tenía miedo a la cruz. Si hay algo que estaba preparado, se preparó 33 años, va a tener miedo en el último segundo. Jesús no era como uno de nosotros. El Señor no le tenía miedo, él encaró la cruz con toda valentía. El problema del Señor era que esta separación que se produjo en el Edén, Él la iba a vivir en esa cruz, al identificarse con nosotros siendo hombres. Esa separación que pasó en Génesis 3, que el mundo se dividió en dos, es la que sufrió Cristo en la cruz, al identificarse con esa separación. Él se identifica con esa separación al identificarse con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Él iba a ser separado del Padre por primera vez en la historia. El Hijo y el Padre iban a estar en dos mundos distintos por un momento. Y eso al Hijo le causaba dolor. Porque todo el que empieza a conocer y a tener entendimiento de Dios y por causa del pecado en algún momento se siente separado, esa persona siente ese dolor de estar desarraigado y corrido de la plenitud de Dios. Cuando Adán pecó, dividió el mundo en dos y entregó la razón de su existencia. ¿A quién se la entregó? A Satanás. Le dijo, Sata, ¿cómo andamos? ¿Todo viento? Acá te traigo la razón de mi existencia. Yo nací para representar a Dios, pero me quise representar a mí mismo. Y acá te la entrego. Y Él entregó la razón de su existencia. Y cuando la entregó a Adán, la entregamos todos nosotros.
En Adán todos nosotros estamos representados. Toda la humanidad fue destituida de aquello para lo que había sido creada, que era ser la representatividad de Dios en la tierra. Y ahí el hombre se le apagaron todas las luces. La máquina dejó de funcionar. Porque fuimos diseñados y no servimos para otra cosa, y también lo voy a repetir hasta el cansancio, para ser la extensión de Dios en la tierra. El hombre fue secuestrado por el pecado. Automáticamente, cuando comió de ese fruto, fue secuestrado por el pecado, y enseguida que fue secuestrado por el pecado, fue vencido por la muerte. El hombre fue secuestrado y vencido. ¿Por qué muerte? ¿La física? Sí, en parte. El hombre empezó a tener los días contados. Pero la principal muerte a la que fue expuesto es a la separación de Dios. El hombre fue separado de Dios. ¿Y saben por qué el hombre fue separado de Dios? Porque Dios no puede convivir con el pecado. Dios no convive con el pecado porque Dios no puede ser secuestrado por nadie. Nada ni nadie le puede coartar la libertad a Dios. Nada ni nadie va a poder frenar al Dios que nosotros conocemos. Nadie puede detenerlo. Nadie puede encerrarlo. Nadie que quiera encerrar a Dios va a poder lograr su cometido. Él no pudo ser secuestrado, ni lo será. Pero nosotros sí. La humanidad fue secuestrada a partir del pecado de Adán. Ese secuestro, ¿cómo se produjo ese secuestro? ¿O cómo comenzó ese secuestro? Ese secuestro se produjo por creer Adán palabras que lo definieron por sobre lo que Dios había dicho. Él creyó palabras que lo definieron. Ustedes no van a morir, le dijo la serpiente, solo que Dios sabe que si comen serán como Dios. ¡Oh! Voy a ser como Dios. Esas palabras lo definieron a Adán. Adán, a partir de ese momento, empezó a transitar en el mundo de hacer para ser, de hacer para ser visto, de hacer para ser reconocido, de hacer para ser alguien, de hacer para que nadie le diga cómo tiene que vivir. A partir de ese momento, Adán fue secuestrado por esas palabras, palabras que lo definieron, le dieron una definición diferente a la que Dios le había dado. Muchas personas viven por palabras que los secuestraron. Al día de hoy muchas personas viven, actúan, hacen, caminan por la vida por palabras que los secuestraron. Esas palabras son su motor, pero a la vez son su esclavitud. Si por ejemplo tuviste alguna persona de autoridad sobre tu vida que te dijo, vos nunca vas a lograr nada. Si sos débil de carácter, muy probablemente te hayas creído que nunca vas a lograr nada. Y te quedás bajo el gobierno de esa palabra que te secuestró. Pero si sos fuerte, esas personas que tienen una personalidad avasallante, se quedan con esa palabra, pero esa palabra es su motor y su esclavitud. Entonces esas personas empiezan a hacer cosas y se llevan por delante el mundo, pero también se llevan con ese llevarse por delante el mundo todas las paredes que están adelante y andan con los chichones por todos lados, porque su motor es nunca vas a lograr nada. Yo sí voy a lograr. Están pendientes de hacer para hacer. Las palabras que les dijeron son su motor y son su esclavitud.
esclavos de palabras de alguien. Amados, al separarse Adán de Dios, ya dejó de funcionar para lo que fue creado. Al separarnos de Dios, al estar separados de Él, empezamos a funcionar para lo que las palabras que se dijeron de nosotros creen maneras de vivir. Al estar separado Adán y el hombre, ya no funciona para lo que fue creado. Funciona para lo que fue formado por el secuestrador. ¿Cuántos saben que los gobiernos dictatoriales, tenemos en claro lo que es una dictadura, ¿sí? Lo que se dice en el gobierno, palabra santa, y al que no le gusta le cortamos la cabeza? ¿Qué tienden a hacer los gobiernos dictatoriales? A hacer algo que se llama adoctrinar a las generaciones. ¿Qué es adoctrinar a las generaciones? Las meten en el colegio, en las facultades, desde el jardín, desde que son pequeños, tienen una sola mirada de las cosas. Es como que le ponen, ¿vieron lo que se ponen a los burros acá o a los caballos para que vayan nada más que para adelante? Anteojeras se llama, ¿no? Esas anteojeras, y mira nada más que para un lugar. Así es el adoctrinamiento del secuestrador llamado pecado. Pone anteojeras en un cuarto totalmente oscuro, con una pantalla que se prende cada tanto, y esa pantalla te dice que fuiste formado para vivir eso que ahí dice. Ese es el adoctrinamiento que hace el pecado de la humanidad. Y uno de los adoctrinamientos es que pecados son cosas que hacemos. Es la mejor manera de esconder el pecado. El pecado se esconde diciéndole a la gente, cuidado con lo que haces. Y usa la religión para eso. Pero cuando viene la luz de Dios, nos empezamos a dar cuenta que el pecado no es lo que hacemos, sino el gobierno bajo el que estamos. El secuestro que se produjo sobre nosotros, que no nos permite ver otra cosa que no sea la pantalla que la doctrina me quiere mostrar, que la doctrina del pecado me quiere mostrar. Por eso una persona que está en pecado es una persona que está secuestrada. No es una persona descartable, es una persona que está secuestrada. Por eso Dios, cuando encuentra un pecador, no lo acusa, no lo enjuicia, no lo lastima, no lo rechaza, sino que simplemente lo une a Él a través de Cristo. No lo va a unir por los medios del pecador, no lo va a unir como el pecador quiera, no lo va a unir porque haga grandes oraciones o cumpla un montón de leyes, lo une a través de Cristo. Cuando nosotros estemos allá con Él, el Señor lo único que nos va a preguntar es ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y nosotros lo único que le vamos a poder decir, porque creí en tu Hijo. Porque yo no soy justo, sino que me justificó tu Hijo. Yo no puedo estar unido a vos, pero el Hijo me unió a vos. Así que cuando Dios encuentra un pecador, no encuentra a alguien para descargar su ira la descargó en la cruz en Cristo. Cuando encuentra un pecador, encuentra a alguien para recuperarlo para lo que lo creó. Por eso no es que nosotros podemos buscar a Dios, Dios nos encuentra a nosotros. A través de su palabra nos sale al encuentro. Y en ese encuentro, por la fe que es Cristo, se une a nosotros. Él se une por la fe. ¿Y la fe quién es? Cristo mismo. Así que no crees porque quieras creer, sino porque Dios decidió que creas. Él se impartió en vos y a partir de que se impartió, permitió que venga alguien, te transmita el Evangelio y a partir de ahí creíste porque Él te está diciendo que crees, Él te está abriendo los ojos a creer en el Padre y a partir de ahí te volviste a unir por medio del Hijo. El Señor se unió en el Espíritu y se va uniendo en el alma y en el cuerpo.
La unión fue en el espíritu, porque era el único lugar que no estaba contaminado. Y luego se va produciendo en el alma y se irá produciendo en el cuerpo a medida que vamos siendo alumbrados por su palabra. Por eso decirle a algunos, paz, hay buenas noticias. ¿Y sabés cuáles son las buenas noticias? Los que creen. Estamos volviendo a ser uno con Dios. Los que creemos, estamos volviendo a ser uno con el Padre. Ahora, eso se puede detener, pero no se puede modificar, porque Dios ya lo definió. Capaz que un día lo detenés, capaz que un día decís, ay, me cansé, voy a hacer otras cosas, voy a vivir la vida que quiero. Yo quiero decirte algo, ya fuiste marcado. Algo de Dios sentiste en tu corazón y ese amor te marcó. Enojate todo lo que quieras. Enroscate como la serpiente todo lo que quieras. Pero Dios ya te marcó. ¿Sabes lo que marcó? A alguien para ser amado. Así te marcó y me marcó el Señor. Ahora en Génesis 3, el hombre pasó de ser la imagen de Dios a ser la imagen del pecado y de la muerte. Dejó de reproducir la imagen del Dios eterno y santo y vivo y pasó a reproducir la imagen del pecado y de la muerte. Por eso de Génesis 3 para acá, el hombre ya no es a imagen y semejanza de Dios. Lo voy a decir de nuevo, para desarraigar de nuestra cabecita y de nuestro corazón humano que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre ya no está hecho a imagen y semejanza de Dios desde Génesis 3 en adelante. De Génesis 3 en adelante el hombre está hecho conformado a imagen y semejanza de Adán. Por eso el mundo que tenemos. Por eso las personas dicen, ¿cómo puede ser que Dios permita que ocurra esto, aquello y lo otro? Porque el mundo está bajo el gobierno de la imagen de Adán. Y cuando hay algo bajo la imagen del pecado y de la muerte, constantemente pecado y muerte va a expandir. Secuestro y separación. Secuestro y separación. Secuestro para que tengas una sola doctrina y nunca descubras para lo que fuiste creado, y separación para que no seas alumbrado y destroces esa doctrina. Pero Dios nos expone a la palabra. Dios nos expone a su evangelio para que eso se disuelva de nosotros. Pero en pocas palabras, lo que ocurre en la humanidad es que el hombre está reproduciendo a Adán y todo el mundo de Adán. O sea, está formado para ser esclavo y para esclavizar. La creación, todo lo creado, ya no le responde al hombre, por eso el hombre la maltrata. Cuando alguien no puede convencer a alguien de que haga algo, lo maltrata. Y el hombre no tiene poder de convencimiento, el hombre tiene poder de manipulación, porque es lo que aprendió por la doctrina, es esclavizar. Por eso las guerras, por eso los problemas en el ecosistema de la tierra, por eso los problemas ambientales que tenemos, porque el hombre tiene que vulnerar a la tierra ya no le obedece, entonces el hombre la coerciona, hace todo por la fuerza. El hombre sin Dios, dice que Adán fue creado del polvo de la tierra. ¿Estamos claros? Ni de la tierra, del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra fue creado el hombre. Así que el hombre sin Dios
es simplemente polvo. Es polvo de tierra. Y Satanás, según Génesis 3, camina por encima de ese polvo y se lo come. Dice Génesis 3, 14 y 19. Al 19, Dios le habla a la serpiente y le dice: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero viene una buena noticia. En la maldición a la serpiente, Dios habla de nuestra redención, de nuestro rescate y de dónde va a terminar la serpiente y dónde vamos a terminar nosotros. Dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Decí conmigo: la iglesia. Y entre tu simiente y la de ella. Ahí están los dos mundos. Ahí están los dos mundos. La simiente de Adán y la simiente de la serpiente. Perdón, y la simiente de Cristo. La simiente de la mujer. Dice: su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Los que han leído cada tanto las Escrituras, ¿nunca se preguntaron qué significa el talón? ¿Por qué el talón y no la rodilla? Está bien, vos podés decir: no, la serpiente no llega a la rodilla. Bueno. Amados, esto que ocurrió, que dijo el Señor: su simiente te aplastará la cabeza. Decí: hola, soy la simiente. Decirle al que tenés al lado: hola, somos la simiente, le vamos a aplastar la cabeza. Pero tú le morderás el talón. Esto se consumó en la cruz y se sigue consumando. La simiente de la mujer es Cristo y su iglesia. Es Cristo en el formato de iglesia. Esa es la simiente de la mujer. Ahora, ¿por qué dice le morderá el talón? Porque la mordedura del talón tiene dos connotaciones, ¿sí? La explicación teológica tiene dos connotaciones. Por un lado es lo que pasó en la cruz, cuando le atraviesan el pie al Señor. El Señor estaba así, me voy a pegar un golpe, pero bueno, ustedes me entienden. Y le dan con el clavo, le atraviesa el talón. Pero número dos, son nuestras aflicciones cotidianas. Esa es la mordedura de la serpiente. Las aflicciones cotidianas son las molestias. ¿Nunca tuviste un mosquito que te picó o que te pica y ya está? ¿Te pasó alguna vez? A mí sola me picó un mosquito en un tobillo, ¿no? Y está. Es el bichito que se te sube cuando vas al campo, cuando estás en la Sierra de los Padres. Viste que no hay bicho en la Sierra. Eso es, te morderá en el talón. Te va a molestar. Mientras caminás, te molesta. Mientras caminás, perturba. Por eso el Señor dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. Por eso el Señor dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que tengan paz. En el mundo le van a molestar el talón. O sea, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo lo vencí. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús leía la Biblia. Y el Padre había dicho: le aplastarás la cabeza. En el mundo tendrán. ¿En qué mundo tendremos aflicción? En el mundo Adán. Porque nosotros somos embajadores de un ecosistema de vida enviados a este mundo para unirlo con Dios. Para unirlo con el mundo de Dios. Acá se refiere el Señor: yo he vencido al mundo. Habla del mundo que está hecho de polvo. De polvo de la tierra.
Durante muchos años yo escuché gente diciendo, diablo, estás vencido, diablo, estás vencido. Y si no lo escuchaste, gloria al Señor que nunca tus oídos escucharon algo de eso. Y hasta la oración, diablo, estás vencido, diablo, estás vencido. Y el diablo diciendo, ya sé, ya sé, ya sé. Si yo también leo la Biblia, ¿cómo te crees que hice entrar a Adán en la que quería que entre? Yo también escucho la palabra. Amados, nosotros no tenemos que recordarle a Satanás que está vencido. Me lo puse acá con minúscula, Satanás. No tenemos que recordarle que está vencido, sino que le tenemos que recordar constantemente por el Evangelio a todo nuestro ser de la victoria consumada en la cruz. Porque el diablo sabe que está vencido. El tema es que vos y yo sepamos que hay una victoria que se consumó en la cruz y a la que el Padre nos permitió acceder por medio de su Hijo Jesucristo. Entregarse al Señor, ¿viste? Vamos a hacer la oración de entrega, la oración de entrega. ¿Sabes lo que es entregarse al Señor? Creo que el Señor aplastó y seguirá aplastando a Satanás. Creo en la victoria consumada de la cruz. Creo. ¿Por qué el Señor fue puesto ahí en una cruz? Porque es la representación de que gobernó sobre todo. Y dice el Dios, mirá lo que dice la Biblia ahí en Romanos 16:20, el Dios de paz, vos decís el Dios de paz, Dios. El Cristo hippie. Viene Pablo viene saludando, ¿viste? Che, nos vemos dentro de poco, yo vine hablando. Y en Romanos 16:20, en medio de las salutaciones, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Y nosotros estamos participando continuamente de esta sentencia. Porque esto no es una promesa, esto es una sentencia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sabes qué significa esto? Que vas a hacer así. ¿Acá me ven, Lucas? ¿Sí? Vas a hacer así. Por las dudas. ¿Viste que le hacemos eso a los bichitos cuando los pisan? ¿Por qué? Si ya está. El pisotón que le pegaste lo arruinaste, pero no hay que hacer un como... Somos sádicos, eso viene de la naturaleza adánica. Ese sadismo de... Yo me imagino el bichito... No apto para veganos esta parte de la prédica. Amado, dice, nos vamos a sacar la molestia y la vamos a aplastar. Porque fuimos creados en el mundo Dios para ser perfectamente libres. En ese mundo, en el mundo, decí conmigo, el mundo Dios, en ese mundo todo lo que necesitamos para funcionar siendo la imagen de Dios en la tierra ya está suplido. Ya está rota la cadena. No es que se te salió, se rota. Se rompieron las cadenas. Todo lo que me pueda llegar a detener no me puede detener, porque la potencia de Dios opera en el mundo Dios. Y nada puede detener a la potencia de Dios. En ese mundo, en el mundo Dios, el energema, la vida del Espíritu, es la realidad de aquellos que deciden vivir ahí. Eso no significa que no tengas aflicciones. En el mundo al que fuimos enviados para traer el mundo a Dios, tendremos aflicción. ¿Pero qué es el confíen? Está todo suplido adentro. Está todo suplido. Y ahí es donde nuestras oraciones tienen que empezar a ser un poquito menos lastimosas y más efectivas. Pero yo me tengo que asegurar que estoy trabajando como iglesia para ser la imagen de Dios en la tierra.
Y ahí le voy a poder decir, Señor, vení, vamos a charlar algunas cositas. Porque eso es una oración. Padre, vamos a sentarnos en una mesa de gobierno, vamos a hablar en serio. Señor, yo estoy trabajando para hacer tu imagen en la tierra. Vos me viste porque vos me elegiste, vos me pusiste acá, vos me escogiste y acá estoy, Señor. Y yo estoy determinado a lo que sea, porque tengo que estar determinado a lo que sea. Si no, esta oración que te voy a decir no sirve. Si yo después vienen y me dicen, che, ¿por qué no cuidás el baño? No, porque eso es del hombre. O sea, ya olvídate, ya no estás determinado, o sea, no calificás para esta oración. Pero si vos estás determinado a que sea lo que sea, ¿yo sabés una de mis oraciones a Dios? ¿Sabés por qué yo tengo paz y estoy tranquilo y vivo despojado y hago las payasadas que a veces hago acá arriba? Porque le digo al Señor siempre, Padre, vos sabés que tenés mi renuncia a tu disposición. Despojate del puesto, despojate del lugar, despojate de todo lo que tengas ganas de ser. No seas lo que se ve te dice que seas, lo que la doctrina te dice que seas. Permití que Dios diga lo que sos y vivas conforme a lo que Él dijo. A eso yo le llamo poner todos los días la cabeza en la guillotina. Cuando yo vivo así, eso es despojados de todo. ¿De todo qué? De toda necesidad de ser y de ser reconocido. De ser alguien, de ser reconocido. Nada es mío, todo es de Él. Y lo que no es de Él, ¿para qué lo quiero, no? Porque hay cosas que no son de Dios, son parte de este mundo, que me las acopié, me las agarré yo. Y me dan identidad, y como me dan identidad no las quiero soltar. Pero cuando yo salgo de ahí, puedo hacer la oración que te voy a decir. Señor, vamos a sentarnos a conversar. Porque si vamos a gobernar, mi hijo está en las drogas, mi hija está con problemas en el colegio, mi familia no te conoce, mi esposo, mi esposa está haciendo cualquier cosa. Si vamos a gobernar, Padre, esto tiene que estar suplido. Esto tiene que estar suplido. Y eso no es imponerle cosas a Dios. Eso es para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. ¿Qué les va a dar? Lo que charlemos en una mesa de gobierno cuando yo estoy definido a obedecer, pase lo que pase y sea lo que sea. Ahí cambia mi oración. Porque Señor, yo tengo que traer tu mundo porque vos me mandaste. Me diste el ministerio de la reconciliación, Señor. Reconciliar al mundo con Dios. ¿A través de qué? De traer su mundo. Tiene que cambiar la manera de pensar y la manera de orar. Y la potencia y la energía de Dios se va a manifestar. Señor, este pecado hoy me está gobernando, pero vos dijiste que yo ya no estoy bajo el secuestro de este pecado. Yo ya no estoy secuestrado. Así que mientras yo, Señor, me defino según lo que me estás pidiendo y camino conforme a lo que vos hablaste de mí, esto tiene que caer. Amado, oraciones de poder. Ay, Señor, yo no puedo, me cuesta. Ay, Señor, ay de mí, pobrecito de mí. No, no. Sabiendo que Dios es Dios. ¿Y quién es Dios? Y yo poniendo a Dios donde corresponde. Y estando presto a lo que Dios diga, determinado a que pase lo que Dios defina, yo puedo tener oraciones con Dios de gobierno. Para que su gobierno se manifieste en la tierra. Clama a mí, te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Y qué dice también el Señor? El Espíritu intercede con nosotros, porque no sabe por nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos qué decir. No sabemos qué pedir. Entonces, ¿cuál es la oración? Señor, yo quiero pedir lo que el Espíritu necesita que pida para que esas cosas grandes y ocultas que no conozco se manifiesten delante mío, porque esas son las que van a manifestar el gobierno de Dios en la tierra.
Decirle al de al lado, nos vamos a sacar la molestia y la vamos a aplastar. Amados, por iniciativa de Dios estamos volviendo al mundo Dios. Hay una conversación que siempre me llamó la atención entre el Señor y Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga, un maestro. En pocas palabras, la tenía re clara Nico. Y Nicodemo vio las cosas que hacía el Señor. Entonces dice, nadie que no viene de Dios puede hacer lo que hace este hombre cuando camina la tierra. Él estuvo seguramente cuando el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice que todos lo miraban y que hablaba como que quien tenía autoridad de verdad, que no hablaba de repeticiones, de cosas de tradiciones, de cosas que le habían dicho otros, sino que él hablaba del Padre porque el Padre lo había visto y él le había visto al Padre. De eso significaba tener autoridad. Hablo de lo que sé, hablo de lo que vi, hablo de lo que creo, de lo que conozco, por eso creo. Conozco, por eso creo. Entonces Nicodemo vio todo eso, pero no estaba dispuesto a hacer esto, mira. Se lo sacaba todo, ¿no? Sacarse completo, como yo que no puedo ahora porque me lo traba el reloj, el saco del Sanedrín. No estaba dispuesto a dejar el soy para que Dios diga quién era. Entonces tiene una conversación de noche con el Señor, porque los miedosos suelen ir de noche. Es la oración lastimosa. Yo oro de noche, tengan paz, no es que eso. Pero cuando digo de noche hablo de lo oscuro, ¿sí? Vamos, es la lastimosa. Oh Señor. Y Nicodemo fue de noche a hablar con el Señor. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia, que alguien habló con Jesús, estaba orando. Nosotros lo vemos, oh, qué diálogo. Era una oración, porque estaba orando. Tenés a Dios adelante, es orar, hablar con Él. ¿Estamos claros? Entonces lo describe a Nicodemo. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea que tenía en claro que venía de Dios. Mirá al de al lado y decirle, ningún tonto, Nico. Y el Señor, en vez de decir, gracias por reconocerme, sí, ya sé. Cualquiera de nosotros dice, gracias, sí, vengo de Dios, pero soy humilde y no quiero demostrarlo tanto. El Señor, míralo con lo que le sale. Acordate, si Dios no estuviera con él, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le salió Jesús con la primera. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, vos imaginate, nosotros ahora la tenemos clara, nacer de nuevo, hablamos, pero una persona normal que escucha esto, no digo que no somos normales, pero una persona que no, bueno, algunos puede ser que, después charlamos, pero una persona que nunca escuchó acerca de nada que tenga que ver con el Evangelio, situate más de 2000 años atrás, Jesús no había venido todavía, eran toda profecía, iba a venir en un caballo a liberarlo a todos los de Roma, o sea, esa era la cabeza que tenían ellos. Y que de repente alguien le diga, si no nacés de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Nicodemo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le vuelve a decir, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué es agua y el Espíritu? Agua es arrepentimiento.
el Señor no le estaba diciendo algo que Nicodemo ahí no manejaba. Ahí no empezó a manejar el código Nicodemo. Porque ellos sabían acerca del bautismo en aguas para arrepentimiento. Entonces él le dice, nadie que no sale del agua, nadie que no nace del agua, nadie que no pasó por el agua y salió, estamos hablando antes de la cruz, nadie que no, ¿qué le está diciendo? Nadie que no se arrepienta y salga del mundo del secuestrador, podrá ver el reino de Dios. ¿Y por qué le dice el agua y el espíritu? Porque nadie que no muera, o sea, nadie que, arrepentimiento que es morir, nadie que no muera y del espíritu y resucite, podrá ver el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Dos mundos, otra vez. Cuerpo y espíritu. Los dos mundos le presenta. No te sorprendas de que te haya dicho tenés que nacer de nuevo. El viento, o sea, el neuma del espíritu, la potencia del espíritu, el espíritu de Dios, el viento, sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Sabe lo que está hablando el Señor acá? Le está hablando de libertad guiada por su fuente, que es Dios. El viento no va donde quiere. Eso es lo que nosotros tenemos como interpretación. El viento va donde Dios quiere. Así son los nacidos del Espíritu. No van donde quiere, pero el Espíritu los lleva a donde Dios necesita que vayan. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Estaba muerto de miedo, pero también era una máquina de hacer preguntas. Entonces el Señor le dice, ¿vos sos maestro de Israel y no entendés estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque ellos creían que se podían acercar a Dios a través de cumplir con la ley. Ellos creían que tenían maneras de acercarse a Dios por ser justos cumpliendo la ley. Entonces el Señor le dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y acá viene un problema. Dos cosas. La primera, cuando el Señor le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Esto ocurrió, vos lo podés leer en Números capítulo 24. 24 o 21, bueno, ayuden a mi memoria de 49 años. O sea, pero es 24 o 21. Y es que los hijos de Israel salieron de Egipto y después de un montón de señales que había hecho Dios y milagros y demás, cuando iban y como estaban cansados y había que caminar mucho tiempo y mucho trabajo y demás, empezaron a criticar a Moisés y a Dios. Empezaron a hablar mal de Dios y mal de Moisés. Entonces dice que el Señor le envió serpientes para que le muerdan los pies. Y esas serpientes le generaban infecciones. Entonces el mismo Dios le dice a Moisés, agarrá una serpiente, levantala y todo el que mire la serpiente va a ser sano de esa infección. ¿Eso qué era? La muestra de está vencida. ¿Por qué está vencido? Porque el que tenía la santidad completa de Dios se hizo maldito para que todo el que crea en Él pueda ser bendito. Él y todas sus generaciones.
Y acá viene algo. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Porque de tal manera, esto es parte de la conversación con Nicodemo. No es un hecho aislado. No es que el Señor estaba hablando con Nicodemo y de repente se puso a decir, porque de tal manera. No pasó 10 días. En la misma conversación que le habló de los dos mundos, le dice, porque de tal manera, o porque tanto amó Dios al mundo. ¿Qué mundo? El mundo Dios. No el mundo Dios. Porque tanto amó Dios a su mundo, así sería la traducción correcta, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, ahora sí, al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. O sea, para librar al mundo del secuestrador y por medio de Cristo unirlo a su mundo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, o sea, separado. Por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. O sea, otra vez, un mundo y otro mundo. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, porque está adoctrinado. Alguien que todavía no está preparado para creer, cuando vos le traes la palabra de verdad, le traes el evangelio, te va a decir un montón de cosas que se le van a levantar en contra de lo que vos le estás presentando. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, o sea, el que se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. O sea, está diciendo, para que quede claro, que es un representante del mundo Dios. O sea, aquel que cree es alguien que recuperó su verdadera identidad. Juan 3, nada es casualidad, decí conmigo, nada es casualidad. Juan 3 resuelve el problema de Génesis 3. No es casual que haya quedado retratado en el mismo número. Así como Juan 1 es el símil de Génesis 1, la luz vino al mundo, ¿sí? Ustedes pueden leer Juan 1, el verbo estaba entre nosotros, era la palabra y la palabra era Dios. En el principio Dios, ¿se acuerdan? Juan 3 resuelve el problema de Génesis 3. ¿Y cuál era el problema de Génesis 3? Morimos en el mundo de polvo. Por causa de la cruz, acá está diciendo el Señor, están muertos al mundo de polvo y han resucitado al mundo Cristo. El que cree es muerto al mundo de polvo, para que Satanás ya no le camine por encima, para que no le coma el tiempo, no le coma la familia, no le coma la vida. Y a partir de ese momento resucita en el mundo Dios para dar a conocer ese mundo. Y está por encima de Satanás y en breve lo aplasta. Amados, creer en el Señor es morir a la cárcel del secuestrador y despertarnos a un ecosistema pleno de libertad. Por eso cantamos Hay libertad. No lo cantamos porque sí, lo cantamos porque estamos despiertos a Él. Y con esto termino. Nosotros no nos despertamos porque quisimos, despertamos porque nos despertamos, nos despertaron.
Por eso la Escritura dice, salvos por gracia. Alguien te despertó. Alguien te resucitó. Al creer en Cristo, no vivo. Al creer en Cristo, muero y resucito. Por eso el Señor no viene a tu vida para mejorarla. El Señor te llama, trae toda tu vida que la tengo que matar para que ya el polvo no te gobierne y Satanás no te siga comiendo. Tengo que matarte y resucitarte. Dios no va a mejorar, Dios va a deshacer y rehacer en Cristo. ¿Qué forma tenía en el mundo de polvo? Forma de polvo. ¿Qué forma tengo en el nuevo mundo? Forma de iglesia, la esposa del Señor. Indestructible, imparable, indetenible, plenamente libre. Amados, cuando Cristo es revelado, empieza a ser una libertad tan clara en nuestro ser que empezamos a respirar el aire de esa libertad. Esta palabra también se podría llamar respirando aires de libertad. De eso se trata. Nosotros vamos a comenzar a ver con claridad el diseño de Dios. Creo que podamos orar. ¿Pero orar para qué? Para afirmar, para ser confirmados, para ser cada día más entendidos, para que no tengamos tantos obstáculos a la hora de comer la palabra, para que la palabra sea cada día más real y eso va a producir en nuestro corazón mayor entendimiento de realmente quiénes somos. Que el Señor pueda operar en nosotros y desde nosotros para que su mundo nos gobierne. Dios no amó al mundo de Adán, ni nunca lo va a amar. De tal manera amó Dios a su mundo. ¿Y sabes quién estaba en su mundo? Nosotros, en el formato que Dios diseñó y no en el formato en el que Adán nos formó. Entonces Él, miles de palabras y de escrituras hay acerca de que Dios se acordó. Él en su recuerdo, por causa de Cristo, nos vio en Cristo. Y Dios determinó que lo que estaba diseñado para ser una expresión de su realidad en la tierra, vuelva a funcionar para lo que fue creado. Ese es el mundo que amó. El mundo que Él había diseñado con nosotros ahí. Por eso de tal manera amó que la única manera de reinsertar lo que Él amó en el mundo de Él era a través del Hijo. Nosotros éramos parte de ese mundo desapareció por causa del pecado de Adán, pero Dios nunca se olvidó de lo que éramos y quiénes éramos. Y ahí nos rescató del secuestrador. Quiero decirte que toda la humanidad está rescatada. Toda tu familia está rescatada. Todos tus amigos están rescatados. Todos fueron rescatados. Solamente Dios está esperando que los que nos fuimos rescatados anunciemos ese rescate. Si algo te llevas hoy, son herramientas para anunciar ese rescate. No te preocupes, no te ocupes de quiero sentir. Vas a sentir la potencia de Dios de la manera que Dios haya diseñado que vos la tengas que sentir. Pero eso no significa que te la pases saltando, gritando. No importa cómo lo manifestás. Hay una realidad que está pasando en tu interior y seguirá pasando. Porque te vuelvo a decir que no te defina lo que haces, sino que te defina entender quién sos. Señor, gracias por tu amada iglesia. Gracias por cada uno
de los que presentaste delante de esta palabra para que sean cada día más libres, para que sean cada día más salvos, más entendidos en la realidad consumada, para que las riquezas en gloria que has manifestado en Cristo comiencen a manifestarse en nosotros. Algunas se han manifestado y otras sabemos que así seguirá ocurriendo. Padre, gracias porque nos incluiste en el propósito eterno, en la posibilidad de ser parte de aquella iglesia que en breve aplaste a Satanás. Señor, gracias porque has diseñado a través de tu palabra y habiéndonos rescatado, que ya no obedezcamos a las corrientes de este mundo, que este mundo no nos pueda gobernar, no nos puede gobernar los sentidos, sino que nos has rescatado para estar por encima, para estar bajo el gobierno de la cabeza, y esto es Cristo, para que todo lo consumado sea real en nuestros días. Que no sea, Padre, que así como orábamos hace unos días, que el Evangelio no sea una utopía, que el Evangelio no sea un cuentito, que no sea una enseñanza, que no sea un mensaje, Padre, sino que sea una realidad mayor y cada día superior en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Señor, que podamos entender que de los dos mundos hiciste uno, a uno lo absorbiste, a uno lo mataste y a otro, Señor, y a otro lo posicionaste desde antes de la fundación del mundo, y a nosotros nos resucitás para que disfrutemos de la plenitud de ese mundo. Padre, que esto quede bien en claro en cada uno de los que está al alcance de esta palabra, de los que oyen hoy, de los que continuarán oyendo. Señor, que podamos ver con claridad la potencia de tu libertad, Señor, que la libertad no es algo que está en un diccionario, sino que es una potencia interna. Señor, que esa libertad rompa en nuestro corazón, rompa en nuestra mente el entendimiento de lo que el que nos formó, de lo que nos formó, hizo de nosotros. Señor, que se rompa, se quebrante todo entendimiento deformado para que lo que vos creaste se dé a conocer, Señor. Que salgamos de lo que nos formó y vivamos en lo que nos creó, en el que nos creó. Padre, que lo que han hecho los hombres, las palabras de los hombres sobre nosotros, Señor, que al morir, que al entender el morir, amada iglesia, cuando morís, no es morir porque Dios te castiga, sino que es morir a palabras que se soltaron sobre vos y resucitás a lo que Dios habló. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque por creer nada de lo que se habló de nosotros humanamente tendrá nunca más efecto en nuestro corazón. Nuestro motor no serán las palabras de personas. Nuestro motor no será demostrar nada, sino que nuestro motor será tu energema, será el poder potente, Señor, esa potencia del Espíritu manifestándose en nosotros y desde nosotros. Amada iglesia, se está produciendo una purificación en cada uno de los que está al alcance de esta palabra. Si crees, eso se está produciendo. La cruz se continúa produciendo. La cruz se continúa realizando. El efecto de la cruz es eterno. No varía, no hay manera de detener lo que la naturaleza de Cristo se manifiesta desde esa cruz. Cuando creemos, Señor, que podamos entender, que podamos ver, que podamos comprobar que cuando creemos a la propuesta que nos haces de ser uno con vos, todo el energema, toda la energía de tu ecosistema nos recorra, Señor. Que nos recorra,
que nos recorra. Señor, que personas que han sido esclavas hasta hoy sean recorridas por la potencia de la energía de Dios, la potencia del Espíritu. Señor, vos no sos metafísica, vos no sos psicología, vos no sos Reiki, vos sos la potencia misma del ecosistema de Dios. Que eso se manifieste en cada uno de los que ha sido contaminado por las palabras de hombre, por las palabras de las tinieblas. Señor, da a conocer al Hijo con todo tu poder en nosotros. Cuando creemos, el amor de Dios nos invade. El amor de Dios nos invade. A eso se le llama llenura del Espíritu, a la potencia de su amor. Señor, que la potencia de tu amor manifieste a Cristo de tal manera que el rencor se disuelva, que aún las dudas se disipen, que la autocondenación por el pecado sea absorbida por el poder de tu amor. Disfruta, iglesia, del poder del amor de Dios, del poder de la potencia de ese amor. Eso es lo que produce libertad, Señor, que podamos entender que tu amor es lo que produce libertad, porque tu amor es separador. Que podamos entender la separación que hace de tu amor. Que por medio de tu amor podamos ver que la verdad separa la luz de las tinieblas. Señor, revoluciona todo nuestro mundo. Revoluciona todo nuestro mundo, Señor. Revoluciona todo nuestro mundo. Absorbe, Padre, lo que en nuestro mundo hoy está produciendo separación, y transformalo en tu mundo. Nadie que haya sido reconciliado por Dios, Dios lo va a separar de Él. Solamente va a separar por la operatividad de su amor lo que es tinieblas de luz, para que vivas en la completa paz del Espíritu. Señor, que tu verdad se manifieste de tal manera en cada uno que ninguno pueda dejar de experimentar tu libertad. Si hay cuestiones en el corazón, si hay cuestiones en el alma, si hay cuestiones en la mente que hoy están deteniendo el fluir de tu libertad, Señor, por el poder de tu palabra, yo declaro libertad. Amado, amada, sé libre, sé libre. No estás en este mundo para ser gobernado, sino que fuiste puesto para dar a conocer el gobierno del que te amó desde el principio y te amará por toda la eternidad. Gracias, Señor.